También tenemos conceptos de propiedad y de validación. La validación consiste en comprobar que se cumplen las propiedades de vivacidad, limitación y reversibilidad. Tenemos que considerar que M0 es el marcado inicial y de este marcado inicial se desprende el comportamiento del sistema. M0 es un vector de marcados posibles a partir de un marcado inicial, marcados alcanzables. Ejemplo, tenemos este ejemplo de red de Petri. Colocamos en las columnas los lugares y en las filas van a estar las transiciones. Entonces, ¿cómo empieza nuestra red de Petri? Para el lugar 1 tenemos un marcado inicialmente, colocamos un 1. Para el lugar 2 y 3 inicialmente tenemos 0 y 0, colocamos 0 y 0. Si se franquea esta transición, esta marca se quita y se coloca una marca aquí y una marca acá. Por lo tanto, vamos a tener 0 en el lugar 1, 1 en el lugar 2 y 1 en el lugar 3. ¿Qué es la vivacidad? Se trata de un concepto relacionado con la idea de no bloqueo. En otras palabras, una transición se dice que es viva si para un marcado inicial M0 existe una secuencia de franqueos para la cual se puede franquear esa transición. Si todas las transiciones de una red son vivas, la red de Petri se llama viva y así nunca se va a bloquear. Veamos este ejemplo de una red de Petri no viva. Estudiamos esta secuencia de franqueos T1, T2, T1, T2. Cuando se franquea T1, esta marca se elimina de acá, pasa una marca para acá, una marca para acá. Cuando se franquea T2, estas dos se eliminan y vuelve a pasar para acá. Y así consecutivamente todo el tiempo va a estar haciendo esto. No va a estar bloqueada, no hay bloqueo. En cambio, si se franquea las transiciones T1, eliminamos esta marca de acá, un punto para acá, un punto para acá. Ahora vamos con T3, se franquea T3. Tenemos aquí una marca, ¿verdad? Y aquí tenemos otra. Se eliminan y se pasa una marca para acá. Y ahora se va a franquear T4. Eliminamos esta, viene para acá. Y ya no se puede franquear ninguna transición más, porque va a quedar aquí en este ciclo, va a quedar bloqueada. Esto lo podemos ver en HPSync cuando podemos colocar esta red de Petri, simularla y en la salida, aquí donde dice salida, nos va a dar un error, nos va a decir que esa red de Petri está bloqueada. Esto nos lo da también HPSync, nos indica cuando una red de Petri está bloqueada. Bueno, entonces la siguiente tarea es explicar por qué esta red de Petri que está en esta imagen es una red de Petri no viva, realizar la simulación de la imagen anterior y enviar el archivo de la simulación y la explicación. Pueden tomar captura de pantalla para ver cada una de la evolución de esta red de Petri. Aquí hay otro ejemplo de una red de Petri no viva, donde también tienen que hacer una tarea de una red de Petri viva. Aquí hay un ejemplo de una red de Petri pseudo viva. Ahora vamos a ver qué es una red de Petri binaria. Una red de Petri binaria es cuando sus marcados son ceros o unos. Solamente puede tener máximo una marca 1. No puede tener más de una marca. Esa es una red de Petri binaria. Cuando la marca de un lugar es más de un puntico, esa red de Petri es no binaria. Se dice que para un marcado inicial M0 dado, una red de Petri es conforme si es binaria y es viva. Aquí ya sacamos el concepto de una red de Petri conforme. Como tarea, explicar por qué la red de Petri de la imagen anterior es no binaria, hacer la simulación y enviar el informe explicando. Aquí tenemos otros conceptos, arcos inhibidores, reversibilidad. Ahora veamos el marcado de la red de Petri, como lo explicamos anteriormente. Podemos ver que para esta marca M0 que tenemos una marca en el lugar P1 y los demás en 0. Entonces, ¿cuántos lugares tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es nuestra marca M0.
0 original, nuestro marcado de la red de Petri inicial. En el estado anterior, en el ejemplo anterior, perdón, el estado inicial de M0 existe una transición validada, en este caso, 1. Cuando se valida T1, ¿qué va a pasar? Se oculta esta, se elimina esta y va a pasar una marca aquí y una marca acá. Por eso, el siguiente marcado, M1 va a ser 0, 0 marcas en el lugar 1, una marca en el lugar P2, una marca en el lugar P3, y 0 marcas en P4 y 0 marcas en P5. Entonces, de aquí nos fuimos de M0 que tenemos aquí, este marcado inicial, nos trasladamos al marcado 1 a través de la transición 1. A través de la transición 1 obtuvimos este marcado 1. Así podemos ir recorriendo la red de Petri. Si estamos en M1 y se franquea T2, obtendremos M2. Entonces veamos, si se franquea T2, estamos aquí en M1, se franquea T2, se elimina este, se coloca una marca aquí, esta va a quedar igual. Entonces vamos a tener 0, 0, 1, 1, 0. Veamos. 0, 0, 1, 1, 0. Entonces de aquí nos evolucionamos desde el marcado 1 hasta el marcado 2 a través de T2. Y así vamos evolucionando. Este es a través de T3, de M1 a M3. Este es de M2 a M4 si se franquea T3. Y este de M3 a M4 si se franquea T2. Entonces así se van construyendo estos vectores M. Para este estado dice de salida cuyo disparo nos conduce nuevamente a M0. Aquí volvemos al inicio, al terminar T4. Pasamos de M4 a M0 nuevamente. Entonces podemos conocer el conjunto de marcados alcanzables desde el marcado M0 y lo podemos anotar de esta manera. Aquí hay algunas secuencias donde se pueden ver los marcados. Como tarea les dejo eso. Ver cada uno de los marcados, el recorrido de la red de Petri a través de cada transición. Aquí hay otra tarea. Realizar la simulación de la red de Petri en la imagen anterior. Bueno, dando su explicación de los disparos. Tenemos el concepto de concurrencia, de sincronización. Llegamos a la definición formal de una red de Petri. Una red de Petri es una quíntupla que se representa de esta manera, donde P, esta red de Petri, donde P es el conjunto finito de los lugares, T es el conjunto finito de las transiciones, Pre va a ser el lugar que precede a una transición. Post va a ser el lugar siguiente a una transición. Y M va a ser el marcado el número de fichas en P. Entonces vamos a ver este ejemplo. Definir formalmente la red de Petri y mostrar la imagen siguiente. Entonces tenemos P, lo podemos representar de esta manera. Es el conjunto de estos lugares, P1, P2 y P3. Las transiciones del conjunto de estas transiciones, A, B, C, D. Este es el pre que antecede P2 a la transición A. ¿Qué lugar está antes? A. Entonces, pre P2A, lo colocamos de esa manera. Antes de la transición B, ¿a quién tenemos? Tenemos al lugar P1, entonces colocamos pre P1B. Antes de la transición D, ¿a quién tenemos? A P3, entonces colocamos pre P3, D. Todo esto es igual a 1. También tenemos pre P2C. Pre P2C. ¿Dónde está la transición C? Aquí. Ajá. Entonces este arco, antes de la transición C, ¿a quién tenemos? A P2. Y este arco tiene un peso de 3. Los anteriores, como no decían nada, tenían un peso de 1. Los que tienen un peso de 3 se le coloca un número o puede ser un 2, un 4,
se le coloca un número o varias rayitas. Este es 1 porque no tienen nada. Este es un 3 porque aquí dice 3. Ahora vamos a ver con los post. ¿Quién es el lugar que está después de la transición A? El lugar que está después de la transición A es P1, por eso colocamos P1A. ¿Quién está después de B? El lugar es P2, por eso colocamos P2 como B. ¿Quién está después de C? Está el lugar P3. Y es igual a 1 porque estos arcos no tienen números, o sea que es un 1 el peso de ellos. Veamos ahora post P2D. ¿Dónde está D? ¿Quién está después de D? Porque estamos en post. Está el lugar P2. Entonces P2, D y tiene un peso de 3. Por eso colocamos aquí 3. Ok, aquí hay varios ejemplos así. Cómo representar las redes de Petri con esta nomenclatura. Ahora veamos matrices de incidencia de las redes de Petri. Estas redes de Petri se pueden representar en forma de ecuaciones utilizando matrices. Entonces vamos a tener la matriz W con un menos arriba, que es la matriz de incidencia de entrada. También vamos a tener una matriz W más, o es la matriz de incidencia de salida. Veamos este ejemplo. Tenemos esta red de Petri. ¿Quién va a ser nuestra matriz de incidencia de entrada? W menos. Colocamos en las columnas las transiciones. En las filas van a estar relacionadas los lugares. Entonces, ¿quién antecede? ¿Qué lugar antecede a estas transiciones? Antecede porque estamos en W menos. Entonces a T1, ¿quién la antecede? P1, colocamos un 1 porque aquí va P1. Las demás, 0. Aquí vendría P2. ¿Quién antecede a la transición T2? ¿Quién antecede a la transición T2? P2. Entonces le colocamos un 1 a P2 en T2. ¿Sí? Hacemos como una intersección. Aquí está T2 y aquí está P2. Colocamos un 1. Vamos con la transición T3. La transición T3 va a estar antes de la transición T3 va a estar P3. Entonces intersectamos T3 con P3. Un 1. T4 va a ser antes de T4. ¿Quiénes van a estar? Va a estar P4 y P5. Por eso colocamos aquí un 1 en P4 y un 1 en P5 con T4. Antes de T4. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con W más. Con W más es los lugares que van después de las transiciones. Entonces también hacemos lo mismo, pero con los lugares que están después de las transiciones. Y lo intersectamos con P1. Entonces veamos. La transición T1. ¿Qué lugar está después de T1? Está P2 y está P3. Entonces donde está P2 colocamos un 1. Donde está P3 colocamos un 1. Vamos con T2. ¿Qué lugar está después de T2? Está P4. Entonces después de T2 y con P4 colocamos un 1. Vamos con T3. ¿Qué lugar está después de T3? P5. Entonces intersectamos T3 con P5. Colocamos un 1. ¿Y qué lugar está después de T4? P1. Intersectamos T4. ¿Qué lugar está después? Entonces después de T4 está P1. Después de T4 está P1. Entonces intersectamos T4 con P1. Y así armamos nuestras matrices W más y W menos. Nuestra matriz de incidencia va a ser la resta de W más menos W menos. Ahí obtenemos nuestra matriz de incidencia. Con esto podemos tener esta ecuación que es fundamental. Tenemos un marcado para acá, va a ser igual al marcado para ahí, más nuestra matriz de incidencia que acabamos de calcular por S, siendo S es un vector característico de la secuencia. Veamos este ejemplo. Tenemos esta red de Petri y nos piden conseguir la matriz de incidencia del sistema y la evolución del sistema si se disparan T1 y T4.